bendecamos el nombre de Dios. Y bueno, ha llegado el momento que Dios nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Amén. Solamente algunos aquí en la parte de abajo. Pues allá arriba creo que están ahí calientitos. Pero también vamos a participar de lo que es la palabra de Dios. Y hoy, de verdad que yo me quedo maravillado con Dios, porque la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón va siempre de la mano de lo que pasa durante el servicio, durante lo que es la alabanza. Y el inicio, el primer canto que cantábamos, decía que la presencia, dice, yo quiero habitar en tu presencia. Y yo podía preguntar hoy en esta noche, ¿cuántos sintieron la presencia de Dios? ¿Y cómo la sintió? ¿Qué experiencia tuvo? Porque a veces decimos por inercia, ay, Dios está aquí, y usted lo cree, o sí, una cosa es creer que Dios está aquí, y otra cosa es sentir que Dios está aquí. Que cuando usted lo siente es cuando usted y yo nos conectamos con el Padre o con su presencia, y Él dice que es omnisciente, en donde quiera está. Usted lo puede sentir en su casa, puede sentir la presencia de Dios en su hogar, puede sentir la presencia de Dios en el carro, en la moto, en el trabajo, en la oficina. Dios ha prometido siempre estar con nosotros, pero a veces pareciera que la presencia de Dios se va de nuestro lado cuando tenemos circunstancias, cuando pasamos algún detalle en la vida, o cuando padecemos alguna enfermedad que no estaba contemplada en nuestra tarea diaria o en nuestro diario vivir. Cuando se nos diagnostica algo, sentimos que Dios nos abandonó, o sentimos que Dios ya no está de nuestro lado. En un problema de tránsito, a veces, ay, ¿dónde están? Por lo menos los hermanos. Porque dicen por ahí que, decía una allá del pueblo, voy a platicar, decían, ay, ¿para qué van a la iglesia como quiera? ¿Quién ya vio a Dios? No sé si le ha tocado personas que digan, bueno, ¿usted qué hacen ahí? ¿Quién ya vio a Dios? A ver. No, eso había que preocuparnos, porque el día que lo veamos, ese día va a estar difícil si no estamos preparados. Entonces aquí estamos haciendo solamente una preparación para un día estar allá. Decía el último canto también, solo me imagino, decía, cuando yo esté en tu presencia, ¿qué voy a hacer? Adorar, voy a danzar, voy a tirarme de rodillas. No sé, yo la verdad me pongo a imaginarme, y yo le he dicho a algunos hermanos, con que estemos allá. Yo le decía, yo aunque esté allá, aunque no me toque ninguna corona, pero el chiste que esté yo ahí, en la presencia de Dios, no aquí en la tribulación, no sufriendo aquí en la tierra. Pero para eso, pues hay que estar preparados. Decía nuestro líder de varones, a los varones nos estaba hablando y decía hace un rato, tenemos que vivir guiados por Dios. Y cuando somos guiados por Dios, recordamos, y vamos a hacer un poco de memoria acerca del Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, vas a guiar ahí, y dice que la presencia de Dios iba con ellos. Y en el día era una nube que les cubría del sol, y en la noche era una columna de fuego para calentarles. Y la presencia de Dios nunca se apartaba de ellos. Entonces, por eso le decía yo, toda la vida cristiana, hermano, se encierra en estas 2 horas que venimos. Y algo importante, una es la que estamos oyendo hoy, la palabra de Dios que vamos a escuchar, y la otra es estar conectados a la presencia de Dios. Porque si venimos y no experimentamos nada, y no experimentamos el poder de Dios, mire, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, aquí
podemos encontrar descanso para nuestras almas. Podemos encontrar descanso cuando usted viene al altar y tiene alguna preocupación o tiene algún problema. Usted viene al altar, derrama sus lágrimas, dobla sus rodillas. Yo sé que el Señor está obrando a favor suyo. Y cuando usted también levanta sus manos y comienza a adorarle, yo sé que el Señor también toma todas sus necesidades y las pone Él ya en sus manos, y solamente usted tiene que soltarse en su presencia. Entonces voy a pedirle que busque Salmo 16. Hoy no traje mi tablet, veo las letras muy chiquitas, voy a usar los lentes. Salmo 16, y sí, aquí solamente vamos a ponernos unos segundos de pie para respeto a la palabra de Dios. Salmo 16, 11. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay que plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El tema de hoy, hermano, son las ricas bendiciones en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ese es el tema. Tome su asiento. Dice el 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando habla de plenitud es que nosotros estamos llenos del gozo de Dios. Y otra palabra dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Entonces Dios, cuando dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, ¿por cuánto? Para siempre, dice. Y por eso les decía yo, a veces nosotros estamos preocupados por el día de mañana, por el qué será, por qué va a pasar, pero se nos olvida. Y no sé si se acuerdan que el pastor nos ilustraba acerca del maestro cuando estaban en la tempestad y que se desesperaban y toda esta parte, porque se les olvidó que Jesús estaba en la barca. Sencillamente se enfocaron en los problemas, se enfocaron en la tempestad, se enfocaron en que se iban a ahogar, que iban a perecer, y se les olvidó que el maestro estaba a su lado. Dice la palabra: en tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, siempre, hermanos, siempre hay alegría, o debía haber alegría en nosotros. Siempre, en cada circunstancia, debería de haber alegría. Y a veces, digo, las circunstancias a veces no son tan buenas, porque cuando a la esposa le duele algo, de repente nos hace sentir, no sé, por ahí de repente la fe. Hermano Raimundo, usted experimentó cuando la esposa, ay, se puso malita y le duele esto, ¿qué hago? Y a veces lo que se nos olvida, a veces de repente es orar: vámonos al médico, vámonos, corre al hospital a urgencias. O a veces nosotros también experimentamos de repente: oye, no, se acabó el dinero y los niños tienen que ir a la escuela y tienen que hacer esto. Ya el hermano David Nava va a tener unas buenas predicaciones, o sea, aventó una buena predicación el domingo acerca de la ofrenda y decía que el Señor de verdad que no se queda con nada. Y cuando nosotros nos gozamos en esa parte, hermano, cuando nosotros nos deleitamos en la presencia de Dios, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando hay plenitud, esto quiere decir que siempre tiene que haber gozo en nosotros. Pero ¿cuándo? Cuando la presencia de Dios está con nosotros. Si no, pueda usted experimentar tal vez abundancia, o pueda usted experimentar, no sé, solvencia económica, pero si Dios no está ahí, de nada sirve. Podemos tener las mismas preocupaciones, hasta no podemos ni dormir. Dice la palabra de Dios que el rico, dice, las riquezas no le dejan dormir. Y nosotros, aunque no seamos ricos, pero a veces con 1,000 pesos ya no podemos dormir. Pero es cuando la presencia de Dios no está con nosotros. Dice:
el último, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, vamos a ver el punto 1, dice la maravillosa promesa de su presencia. Y esa está en Mateo 28:20. Vamos a buscarlo si lo puede hacer. Ahora sí vamos a ver Biblia. No sé si aparezca ahí otra. Mateo 28:20. Muy bien. Multimedia ahora sí está trabajando. Gloria a Dios. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estaba hablando Jesús. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dice, yo estoy con vosotros. Entonces hay una confianza, hermano, en nosotros los cristianos, de que esa promesa se va a cumplir. Y a veces de verdad que, por eso yo les decía hace un rato, a veces se nos olvida que Dios ha prometido estar siempre con nosotros. Las palabras de Jesús a sus discípulos, dice, ¿saben qué? Guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, hay que hacer alguna parte de nosotros. Porque cuando venimos a la casa de Dios, y sí nos ha pasado, a veces no hemos experimentado la presencia de Dios. ¿O soy el único? Y no es porque Dios no esté aquí. Y no quiere decir que porque Dios no esté aquí y que hoy faltó Dios a la iglesia y por eso no lo sentí. No. A veces nosotros venimos con una actitud tal vez pues depresiva o negativa, o una actitud que pues realmente a veces de verdad que, y se los comparto porque a lo largo de los años que hemos estado en la iglesia, y decía el pastor algo también el domingo pasado, el cansancio espiritual, de repente venimos a la iglesia solamente como por impulso, porque ya estamos acostumbrados de estar en la iglesia y me toca tocar y me toca cantar, y como que bueno, voy a ir porque tengo que cumplir, o soy ujier y hoy me pusieron y hoy es el talento y me pusieron, pero no hay un deseo por la presencia de Dios. A veces no hay esa parte que nosotros anhelemos un toque de la presencia de Dios. Porque les decía yo, ¿cuántos sintieron la presencia de Dios? Y muchos dijeron amén. ¿Y cómo la siente? De repente hay un calor que baja por usted, de repente hay ganas de llorar, de repente hay una paz, hermano, dentro del corazón. De repente solamente usted levanta sus manos y comienza a experimentar esa paz de Dios, el abrazo de Dios. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero de verdad que Dios nos invita hoy a poder tomar esta palabra y que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa la situación, no importa la adversidad, no importa la enfermedad. Ahí, y yo les decía a algunos hermanos, me decían, ¿y usted cómo se ve? Dice, ya al final de sus días. Y digo, no sé. Algo que eso no lo he pensado. No lo he pensado, ¿por qué? Porque pues no viene a la mente de nadie a veces el cómo va a acabar uno. Yo le decía, bueno, a lo mejor pues que yo esté dormido y ya no, despierte yo en la presencia de Dios. ¿Cuántos anhelan despertar en la presencia de Dios? ¿Verdad? No sufrir. Y por eso les decía yo, a veces en las enfermedades de repente pensamos que Dios no está con nosotros, pero Él ha prometido siempre estar a nuestro lado. Hay otro punto, el punto número 2, dice el poder de la presencia de Dios. Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Conteste si es Jesús, dígale que ya estamos aquí en esto. Ok.
Ahí está. El poder de la presencia de Dios, el punto número 2. Segunda de Timoteo 4:17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado, ¿y qué dice? Me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Quién es el que estuvo al lado de Pablo? Digo, perdón, de Timoteo. Ya estoy de Timoteo. Dice: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Usted se ha sentido decaído? ¿Se ha sentido así como que ya sin ganas de vivir? Aquí Timoteo decía: bueno, fui librado de la boca del león. Imagínense cuántas circunstancias no hemos pasado, pero el poder de la presencia de Dios es el que nos va a librar. Y le digo, bueno, yo le puedo decir como testimonio, y muchos yo creo que lo saben y lo contamos aquí, cuando una vez teníamos un carrito así, no sé si lo vieron ahí algunos hermanos, un Sentra que teníamos. Y bueno, un día salimos con mi esposa y Sara creo que quería ir por ahí, y nosotros nos fuimos. Le dijimos: no, ¿sabes qué, Sara? No vayas con nosotros, mejor quédate. Íbamos a hacer unos pagos. Salimos, había Morelos, agarramos el primer semáforo. No sé cuánto podríamos haber agarrado de velocidad sobre la vía Morelos, pero fueron como, yo creo que 40-45 kilómetros por hora. No era muy rápido. Y en eso el semáforo estaba en verde, pues todos íbamos circulando, y de repente un auto se pasa el alto, así se lo pasa. Y yo como vi personas del lado donde iba yo a pegarle al centro a ese carro, y como vi personas que iban ahí, traté de esquivarlo, y bueno, el auto se deshizo, se destruyó completamente. Ya el seguro lo dio por, le llaman ellos pérdida total. O sea, ya no, ese carro ya no lo volvimos a ver por acá en el cerro, porque pues se destruyó. Y yo sé que la presencia de Dios iba con nosotros, y yo sé que Dios era el que iba con nosotros. O sea, sí pasamos el accidente, y sí llegó la ambulancia y llegaron los policías, y bueno, se hizo un tremendo borlote, dicen por ahí sobre la vía Morelos. Verifiqué a mi esposa, le digo: ¿estás bien? Una de las partes que llevamos el cinturón de seguridad, los dos. Y bueno, sí, llegó la ambulancia y nos revisó. Yo nomás tenía una bolita por aquí que no sé con qué me pegué, no supe, pero todo bien. Por eso dice Timoteo, dicen: ¿saben qué? Él me libró de la boca del león. El león, que quiere hacer es comerte. O sea, el enemigo dice que está como león, está buscando solamente hacerte daño, pero dice que la presencia de Dios, y ese es el poder de su presencia, el que te libra de situaciones. O sea, sí tuvimos el accidente, hermano. O sea, no fue algo que, ay, Dios me libró. Y sí, Dios nos ha librado, porque hemos andado mucho en la autopista, nos ha librado de muchas cosas, y yo sé que hasta de cosas que no hemos visto, Dios nos ha librado también. Y yo sé que tú, cuando vas ahí en la combi, hermano, es un riesgo, ¿eh? Cuando vas en el camión y lo tomas de ahí a donde vayas, es un riesgo. Pero la presencia de Dios, tienes que saber que la presencia de Dios va contigo, y que ella te va a librar de la boca del león. Posiblemente sí te quiten la cartera, porque a veces cuando les quitan la cartera, oye, no, que Dios estaba conmigo. Posiblemente pierdas el trabajo, y a veces perder el trabajo, hermano, o que no haya trabajo en un negocio. Digo, los que tenemos negocio, de repente que se escasea el trabajo, como que dicen: ¿y ahora qué pasó? ¿De verdad Dios no está conmigo, o qué estoy haciendo mal?
Pero a veces esas situaciones es cuando dice ahí Timoteo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Entonces tenemos que saber que cuando hay algo, por ahí el hermano David ese día llegaba y le decía yo al hermano David y al pastor, vengan tantitos que por ahí me dieron un rayón en el carro. Yo cuando lo vieron todo destruido, dijeron, ay, ¿y cómo sobrevivieron? Porque sí estaba todo deshecho el carro. Pero yo sé que Dios nos dio las fuerzas. Entonces sí puede haber situaciones, hermano, donde tú y yo nos encontramos en situaciones que tienen que pasar. Y eso le decía yo porque, bueno, esto pasó y después, bueno, el carro se destruyó y nos quedamos a pie. Pero ¿sabe por qué Dios nos quitó ese carro? Casi no cabíamos porque nos iba a dar otro. Ahora nos dio una camionetita. Entonces, lo que pasa siempre a veces no es tan negativo, hermano. Digo, si alguien estuviera tal vez en nuestra situación, diría, ay, y luego, hermano, debiéndolo, porque a veces dicen, ay, mira, el pastor trae carro nuevo, o fulano trae carro nuevo, sin saber que es del banco. Hasta que no lo acabemos de pagar, es nuestro. Hasta que no tengamos la factura, nosotros es nuestro. Pero de repente, pues, es del banco. Y otra cosa, hermano, cuando uno tiene un accidente de esos, ya a veces lo que preocupa no es que se destruyó el carro, sino lo que voy a pagarle al seguro, de dónde voy a sacar. Y de verdad que gracias a Dios, pues yo le decía a mi esposa, pues que no nos den otro carro porque no va a pasar eso, pero que ya no debamos nada. Y de verdad que Dios obró una en salvándonos la vida, preservándola aquí todavía, porque íbamos nada más yo y ella, y la otra es que no pagamos ni un solo peso, ya no tuvimos que pagar nada. Y eso es cuando, por eso le decía yo, cuando la presencia de Dios, el poder de la presencia de Dios va contigo. Pues tienes que saber, así como Timoteo dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Siempre hay situaciones, hay problemas en los matrimonios, hay problemas, siempre va a haber problemas en el matrimonio. Digo, hasta los que estemos casados, hermano Guille, ¿cuántos años llevan de casado? Y hay problemas todavía de repente, ¿verdad que sí? Pero Dios es el que nos da las fuerzas. Dios es el que dice, no, adelante. El punto número 3 dice, el precioso resultado de su presencia. Y vamos a ir a Isaías 41:10. Ahorita que lo ponga multimedia. Isaías 41:10. Vamos a leerlo. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿qué nos dice Dios hoy? No tengan temor, porque yo estoy con ustedes. Mire, yo no sé qué vaya a pasar en los próximos días, pero esta palabra tiene que hacerse presente todos estos días. Durante el año 2024, Dios nos dijo ahí en diciembre que nos iba a bendecir, y yo lo creo, pero también dijo que alguien, no sabemos quién, iba a pasar por diferentes luchas, diferentes pruebas. Dios iba a limpiar también, y Dios iba a empezar a quitar algunas cosas que no le agradan a Él. Pero esta palabra es esta: no temas. O sea, no hay que tener temor, porque el temor fue el primer, o la primera manifestación del diablo en la creación. Porque cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, dice que Dios le pregunta a Adán y dice, ¿dónde estás? Y dice, tuve miedo. O sea, el miedo desde el principio de la creación, hermano, se ha querido manifestar en nosotros como cristianos o como hijos de Dios, y provocarnos a veces
vaya, que la fe se mengüe, o que de repente nosotros como hijos de Dios desconfiemos de Dios, porque esa astucia que tiene el diablo a veces para poner miedo en nosotros es cuando te detectan alguna enfermedad y te vas a morir. ¿Qué va a ser de tus hijos? Y empiezan las preocupaciones. Oye, vas a padecer esto y vas a hacer el otro. Pero Dios siempre nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. O sea, Dios va a estar esforzándonos, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esforzarnos. Si hay que salir a chambear, hermano Giovanni, ¿a qué horas hay que salir? A las 10. O de repente la hora de la mayoría, que es a las 8, 9, por ahí. Dice: yo soy el Dios que te esfuerzo, que no temas, que yo estoy contigo. Siempre, dice, te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, siempre el Señor va a estar de nuestro lado, siempre va a estar con nosotros. Esa parte jamás la debemos de olvidar. Y el punto número 4 dice: el rico consuelo de la presencia divina. En Salmo 23, 4. Y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿quién? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea que aunque ande en valle, dice, de sombra de muerte, no temeré. Esa es una proclamación, hermano. O sea, nosotros debemos de proclamar que no hay temor en nuestra vida, por las circunstancias que sean, por lo que usted tenga o lo que usted esté atravesando. No voy a temer. Mire, y le decía yo acerca de las enfermedades, porque cuando estamos con la parte del COVID, que ahorita como que quiso regresar de nuevo, con todo este frío y demás, decía yo, a veces nosotros, la enfermedad va a ser el boleto para poder ir a la presencia de Dios. Y a veces eso, como que nosotros como humanos, o como en la humanidad que tenemos, yo creo que a nadie, como que nadie quiere morir, ¿verdad? Si le preguntáramos a la mayoría: ¿quién ya se quiere ir al cielo? A los jóvenes, ¿ya se quieren ir al cielo? No, todavía no. Dice, las jovencitas dicen: me quiero casar, quiero tener mis hijos. Y algunos dirán: bueno, yo ya, platicando con el pastor hace unos días, decía: no, yo ya estoy listo. Dice: ya vi lo que tenía que ver, comí lo que tenía que comer, y si Dios me llama, no hay problema. Yo ya experimenté todo lo que yo quería. Y bueno, está bien. Pero algunos, digo, nos resistimos, ¿verdad? Dice que la vida es bella y queremos gozar de algunos de los nietos, otros de los hijos, otros de su casa. A lo mejor apenas la tienen o la van a obtener, o anhelan un auto y disfrutarlo, llevar a la familia. Pero dice el Señor: aunque andes en valle de sombra de muerte, no debes de temer, porque siempre el Señor ha prometido estar con nosotros. Y algo importante, el siguiente punto dice: el descanso en su presencia. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 33, 14. Gloria a Dios. Voy a leerle. Éxodo 33, 14 dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré ¿qué?
descanso. Ahorita vamos a seguir leyendo lo demás, pero dice que el Señor le dijo a Moisés, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Está usted agobiado? ¿Usted tiene alguna situación? La presencia de Dios es donde debemos de descansar, o en la presencia de Dios. Por eso les comentaba yo hace un rato, cuando usted viene y dobla sus rodillas en el altar, pues sepa que Dios está aquí. Sepa que cuando usted levanta su voz a favor de usted o de su familia, no tan solamente de otros, porque a veces alguien quiere orar y dice, no me preocupo yo por los demás, sino por mí mismo, porque a veces yo estoy pasando muchas situaciones. Es necesario orar por todos, claro, pero algo que el Señor le decía a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea que aquí, dentro de la presencia de Dios, aquí en este lugar, o ya por eso le decía yo, en su casa, usted puede, si usted tiene alguna situación, tal vez no esté cerca de la iglesia y no pueda correr al altar, pero la presencia de Dios tiene que estar a su lado, tiene que estar a mi lado. Eso es esta noche lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que Él ha prometido estar con nosotros, y que aunque lo que pasemos y aunque las situaciones que tengamos, ya sea en el trabajo, ya sea en la calle, en la oficina o en el hogar, sepa que Dios está siempre ahí. Siempre Dios va a estar ahí. Y cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, dice, Él nos va a dar un descanso. Dice el siguiente versículo, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dice el 16, ¿y en qué se conocerá aquí que haya hallado gracia entre tus ojos yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y de ahí, cuando ya ellos iban caminando, dice la palabra de Dios que su presencia iba siempre con ellos. Y hubo situaciones, hermanos, durante el desierto y tantas cosas que pasaron, que usted conoce la historia en esta parte del Éxodo, no se la voy a contar ahorita, pero la presencia de Dios nunca se apartó de ellos. Cuando tuvieron sed, Dios les dio agua. Cuando tuvieron hambre, Dios les dio que comer. Así es que cuando usted y yo entramos a la presencia de Dios, algo tiene que cambiar. Cuando nosotros adoramos aquí al Señor, hermano, y cuando nos acercamos a su presencia, no podemos salir iguales. Por eso les decía yo hace un rato, cuando nosotros sentimos como que no pasó nada en el servicio y como que nos fuimos igual y que no recibimos nada, es porque a veces la presencia de Dios no está cerca de nosotros, o nosotros más bien no estamos cerca de la presencia de Dios. Entonces, si yo no experimento la presencia de Dios, mi día pues va a ser fatal. Y no se olvide, no se olvide de la noche, porque de repente decía un hermano por ahí, ¿qué pasa en la noche? Dice, ¿por qué casi siempre la gente se enferma en la noche? Siempre corren al hospital en la noche y siempre en la noche, y a veces en el día no pasa nada. Y bueno, ahí llegando a algunas conclusiones, bueno, es cuando el cuerpo ya como que se prepara para descansar, y es cuando a veces las defensas y toda esta parte, bueno, se ponen como pasivas, y es cuando si alguna enfermedad se va a desatar, bueno, es más fácil que sea en la noche que en el día. Entonces, cuando usted y yo estamos cerca de la presencia de Dios, así como Moisés, vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Cuando la presencia de Dios está cerca de nosotros,
Cuando usted vaya en el camión, en el Mexibus, en la moto, hermano, en donde quiera tenemos riesgos, en el auto, cuando la presencia de Dios, sepa que Dios le va a proteger. Sepa que si hay alguna situación que tenemos que pasar durante este año, Dios va a estar con nosotros. Sepa que cuando las finanzas se acaban o cuando no hay finanzas, tiene que estar usted estar confiado que Dios está a su lado y Dios está viendo todo. Y a veces, ¿sabe qué? Dios nos deja como los padres a los hijos, porque a veces el niño como que quiere cosas y a veces el padre no le dice nada, o el niño se cae y el niño llora y como que a veces el padre o la madre dice, no, para que aprendas, ¿verdad? Y a veces Dios es así, hermano. A veces Dios, cuando usted está pasando alguna situación, como que Dios guarda silencio. O sea, no quiere decir que no esté con usted. Así como que Dios dice, vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué tanto de maduro ya está este hermanito después de estar en la iglesia 30 años. ¿Verdad? A veces llevamos, no sé, 5, 10, 20, 30 años en la iglesia y de repente titubeamos. Y de repente pensamos que Dios no está en el asunto. De repente pensamos que Dios no está en la barca. Y es cuando nos levantamos y decimos, ¿qué pasó? Pero sepa usted que la presencia de Dios siempre va a estar con Dios. Jesús lo prometió y dijo, yo voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Así es que sepa usted que si usted tiene alguna situación, Dios va a estar ahí. Tal vez guarde silencio, y tal vez a su petición le diga, no diga nada. Usted esté orando y orando y orando y orando, y Dios va a decir, ¿sabes qué? Pues todavía no estás listo para eso, o aguántate tantito todavía, te falta todavía para que esa fe se fortalezca. Y a veces Dios no le va a decir nada. Y a veces Dios da cuenta que va a callar. Y a veces cuando nosotros a veces pensamos que Dios no está de nuestro lado y dicen, es que ya oré y volví a orar y volví a orar. Y dice la palabra de Dios, orar sin desmayar. Pareciera que Dios no nos escucha. Pareciera que Dios no tiene el cuidado de nosotros. Pero su palabra hoy nos dice, yo voy a estar contigo. Yo te voy a esforzar. Mi diestra va a estar contigo. No te preocupes. Lo que puedas pasar. Entonces yo voy a pedirle que se ponga sobre sus pies. Si alguno, mire, hoy puede estar pasando alguna situación, lo sé. O puede estar pasando alguna enfermedad. Esta palabra viene para ti, para mí, hermano, porque a veces pensamos que Dios no está en el asunto, pensamos que Dios no está trabajando a nuestro favor. Y luego el cantante dice, gózate y mueve tus pies, mueve tus manos. Pero a veces dice, es que no conocen mi problema, no conocen mi situación, no conocen el estado en que estoy. Pero hoy tienes que saber que la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros. Su presencia va a estar siempre cuando tú estés pasando alguna situación. Siempre Dios va a estar en medio de ellas. Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, puede ser que andemos en esos valles, hermano. Puede ser que andemos atravesando alguna situación. Dice, pero tú siempre vas a estar conmigo. Hoy Dios te dice, yo estoy contigo. Hoy el Señor dice, yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Las situaciones de repente se ven difíciles, hermano. Dios ha prometido siempre estar con nosotros. Hoy levanta tu mano si tú gustas.
quiero orar por ti. Tú que estás detrás de una pantalla, yo quiero orar por ti y tienes que saber que Dios siempre tiene el control de todas las situaciones. Dios siempre tiene el control de todas las cosas y siempre va a estar de tu lado. Siempre va a estar ahí. A veces aunque tú no lo veas, y a veces podemos experimentar soledad, pero tienes que saber que su palabra es fiel y verdadera y Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Señor, te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Yo te doy gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y sé que tu presencia, Señor, nos ha librado, Señor, de la muerte. Sé que tu presencia nos ha librado, Señor, aún de situaciones que no nos hemos dado cuenta. Y en medio de tu presencia, Señor, también nos has dado paz en nuestro corazón. Yo te pido, Padre, por esta iglesia, por estas familias que están, Dios mío, reunidas, que tú les hagas sentir, Señor, tu poder, tu gloria, Señor, todos los días, Padre, como lo has prometido. Y que si hubiera situaciones, Señor, y que si hubiera problemas, yo te pido, Padre, que tú, Señor, nos acompañes en todo momento. Y que podamos sentir la fortaleza tuya, Señor, en medio de las situaciones, en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones, oh Dios. Yo te pido, Padre, que tu pueblo, Señor, pueda experimentar, Señor, cada día, Señor, de servicio, tu gloria. Que al acercarse a ti, Señor, cuando nos acerquemos podamos sentirte, Señor. Al estar aquí, Señor, al estar en nuestro hogar también, al orar, Señor, al alabarte. Yo te pido, Padre, que tú siempre, Señor, te manifiestes, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, nos pueda dar la guía, Señor, en todo tiempo. Gracias, Señor, porque sé que tú has prometido, Señor, siempre estar con nosotros. Yo lo creo, Señor, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra confianza, Señor, que tú estás a nuestro lado. Y esa es la confianza que tenemos, Señor, de que tú estás, Señor, siempre, Padre, a nuestro lado. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias a los que están detrás de la pantalla. Síganos en las redes sociales. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente servicio próximo domingo. Que Dios les bendiga mucho.